Licenciado Pedro Joaquín Cosmo, el secretario de Energía, antes que nada debo reconocerle públicamente que siempre que le pedimos entrevista nos la da. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Pues, gracias a ti, Ricardo, por el enorme interés sobre los temas energéticos, que yo creo que sobre todo en un proceso de implementación como es una reforma tan profunda como la reforma energética que impulsó el presidente Peña Nieto, pues hay que tener muy bien informada a la gente de cómo vamos. ¿Cuáles fueron las principales o la principal lección que dejó la primera licitación de la Ronda 1 del pasado 14 de junio, que permitió que esta segunda licitación de hace unos días fuera mucho más exitosa? Aprendimos mucho de la primera licitación. Hay que tomar en cuenta que no había precedente. Si bien hubo una época en México en que se otorgaron contratos de producción compartida, nunca se habían otorgado este tipo de contratos en licitaciones públicas internacionales, sobre todo con las características de esta transparente y de piso parejo para todos los participantes. Entonces, aprendimos mucho, aprendimos sobre todo a que requeríamos flexibilizar ciertas reglas, por ejemplo, para facilitar la integración de consorcios. También lo que aprendimos de la primera era que requeríamos el tema de garantías, también hacer algunos ajustes para que, sin dejar de salvaguardar los intereses del Estado en materia de seguridad ambiental, industrial y de compromisos de seriedad por parte de las empresas de los compromisos que asumían, bajar un poco el costo financiero de estas garantías. También creo que eso ayudó mucho. Y algo también muy determinante es la calidad y las características de los campos que ofertamos en esta segunda licitación. A diferencia de la primera, que se trataba de 14 bloques para exploración, aquí estábamos 9 campos comprendidos en 5 contratos para extracción. Aquí se trataba de, en la segunda convocatoria, de reservas probadas. Entonces, el grado de riesgo para las empresas es menor. Los resultados pues son inmejorables, Ricardo. Estamos muy satisfechos. Ahora, cuando los riesgos son menores para las empresas inversoras y sus beneficios de alguna manera son más viables pues, de alcanzar, uno podría pensar, entonces nosotros salimos perdiendo, secretario, nosotros como país, o cuáles van a ser estos beneficios. ¿Lo vamos a aumentar nuestra producción petrolera, que además del decaimiento en los precios, la propia producción ha decaído? Sí, vamos a aumentar nuestra producción petrolera con estos 3 contratos en 90,000 barriles diarios, cuando llegue a su pico esta producción. Hablamos del 2017 más o menos. El primer barril comercial empezará a extraerse en el segundo semestre del 18 y digamos que hacia el 2020 estará alcanzando su pico de producción y puede ser, estimamos alrededor de 90,000 barriles diarios solamente con estos 3 contratos. Pero además hay otros beneficios importantes para el Estado. La inversión esperada a lo largo de la vida de estos contratos es de alrededor de $1,100 millones por cada uno de ellos. Y las condiciones económicas en que se colocaron estos contratos son extraordinarias. Incluso los medios financieros internacionales se quedaron muy bien impresionados por esto, porque en un caso, en uno de los contratos, la utilidad para el Estado será de 90%. En el otro ¿90%? caso, 90%. En el otro caso será 80%. A ver, y ellos se llevan el 10% y es negocio de todas maneras. Después de costos. ¿Para ellos? Sí. 84% para el segundo y 82% para el tercero. Sí, después de que deducen gastos. Además, las ventajas para el Estado es que el Estado no hace ninguna inversión, ni corre ningún riesgo. El Estado pone a disposición en una licitación áreas
donde se presume que pueden haber hidrocarburos. Y quienes entran a asumir los riesgos geológicos y los riesgos financieros derivados de la inversión son las empresas. Entonces, creo que son contratos en ese aspecto que salvaguardan muy bien los intereses de los recursos naturales de los mexicanos. Ahora, faltan todavía 3 licitaciones más de esta ronda 1, secretario. Así es. ¿Y cuáles son las perspectivas en estas licitaciones? Nos hablabas de que nada más estos 3 contratos generarán la extracción de más de 90,000 barriles por día. ¿Qué expectativas tenemos en los que siguen? Tenemos muy buenas expectativas, a pesar de que las condiciones de los mercados pues no ayudan, ¿no? Están los precios muy bajos y se han recortado mucho los flujos de inversión. Es ingenuo de las pensar empresas. que el petróleo, el precio del barril pueda otra vez superar los 40, ese techo que parece ahorita infranqueable de los $40, o no sé, ya pensar por lo menos en 50 en mediano plazo. No hay modo de estimar esto, ¿verdad? Es muy difícil predecir los mercados petroleros, es un mercado donde influyen muchos temas, desde luego juega un papel importante la oferta y la demanda, y ahorita hay una sobreoferta. Sobreoferta. Pero bueno, me preguntabas qué expectativas hay. Uh-huh. La tercera licitación se va a llevar a cabo la subasta el día 15 de diciembre. Esta tercera licitación tiene un diseño distinto de las demás. A ver. Es la primera que va a ser campos terrestres. Las otras 2 fueron en mar. Aquí vamos a campos terrestres. Se trata de campos terrestres maduros, es decir, donde alguna vez hubo extracción petrolera y quedan remanentes ahí. Con las nuevas tecnologías pueden obtenerse mejores rendimientos de extracción. Pero lo más notable de esta tercera licitación es que la hemos diseñado para cumplir uno de los objetivos de la reforma energética, que es dar vida a una industria privada de hidrocarburos mexicana muy diversificada. Esta la diseñamos, desde luego, abierta a la licitación internacional como todas, pero con incentivos muy especiales para que jueguen empresas mexicanas, para que participen empresas mexicanas, para que haya estímulo a que nuestros inversionistas se organicen. ¿Y qué reacción has tenido hasta ahora? Pues mira, de las empresas? Esta es la que tiene la mayor concurrencia. Cerca de 59 empresas le están pidiendo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos ser precalificadas. Y de esas 39 son mexicanas. Ah, bueno, eso Entonces, suena muy bien. estamos viendo dibujarse el perfil ya de una industria privada de hidrocarburos mexicana que junto con Pemex nos van a ayudar a frenar nuestra declinación petrolera, generar más rendimientos para los mexicanos, más empleos y más inversión. La cuarta convocatoria la estamos en este momento diseñando. Esperamos publicarla hacia la primera quincena del mes entrante. ¿Noviembre? Sí, le hemos destinado mucho más tiempo que a cualquier otra, porque es la más compleja, la que puede implicar mayores inversiones, mayores retos. ¿Adivino? ¿Aguas profundas? Aguas profundas. Vale. Va a traer aguas profundas, desde luego, lo que es el plegado perdido frente a las costas de Tamaulipas, en la frontera, digamos, Tamaulipas, en la frontera marítima ya con Estados Unidos, también hacia las aguas profundas frente a Veracruz, la que llaman las cordilleras del sur, pero también va a incluir aguas someras, unos campos muy importantes que tiene México y tiene Pemex también, en aguas de crudo extrapesado, un crudo que tecnológicamente es muy difícil de extraer y que hay pocas compañías en el mundo con la tecnología para hacerlo. Y aquí va a venir otra novedad importante que mucha gente nos ha preguntado, bueno, ¿dónde está Pemex en esta ronda? Claro. Aquí van a aparecer los primeros contratos de asociación de Pemex con empresas privadas. Entonces, eso le va a dar a esta cuarta licitación
una gran variedad y estamos seguros de que va a despertar un gran interés. Finalmente, secretario, rápidamente, ¿cómo va el programa de la reforma energética en lo que hace a la generación de energía eléctrica? Cuando hablamos de energía, casi siempre, por muchas razones, hablamos del petróleo, pero nos olvidamos de la generación de energía eléctrica y que esta es fundamental. Se habla de que se va a fragmentar la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Si se ha dicho que es una empresa de clase mundial. Sí, mira, la reforma del presidente Peña Nieto es muy profunda, no solamente porque cambia paradigmas en materia de hidrocarburos, sino también porque es la primera reforma energética que se hace en México de manera integral, que contempla la vertiente de hidrocarburos y la vertiente eléctrica. Y si bien la vertiente de hidrocarburos es la que nos va a aportar, nos está aportando ya capital, tecnología y va a ayudar a frenar la declinación petrolera, la eléctrica es la reforma por excelencia de la competitividad económica. Las tarifas eléctricas en México habían alcanzado precios ya muy altos. Ya no éramos competitivos respecto a Estados Unidos, las diferencias eran abismales. Para la industria casi del 82%, la diferencia era terrible. Para consumidores privados de alto consumo, casi 149% más caro. Para el comercio, casi 62% más caros. Entonces, uno de los objetivos central de la reforma eléctrica es reducir las tarifas para darle competitividad a nuestras empresas y también para ayudar a la economía de las familias. Entonces, la reforma contempla crear una novedad en la economía mexicana, que es el primer mercado eléctrico mayorista. Un mercado al cual acuda la Comisión Federal de Electricidad, acuda Pemex también si va a cogenerar electricidad en sus plantas de cogeneración, y acudan empresas privadas a vender su electricidad. Y los usuarios calificados, es decir, aquellos que consumen 3 megawatts y luego bajará a 2 y luego a 1 mensuales, puedan ir y comprar electricidad. En un mercado del día a día de la electricidad, que se conocerá el mercado spot, o contratos de largo plazo a 10 o 15 años de compra de electricidad. Para esto hemos tenido que hacer algunos ajustes y vamos a tener que hacer otros ajustes en la estructura de la CFE. El primero es que si CFE va a competir, tiene que salir a competir para hacerla más eficiente en beneficio de los usuarios. La primera es que no podía seguir administrando el centro de control eléctrico, el que administra, el que despacha la electricidad generada en el sistema eléctrico nacional. Porque entonces CFE hubiera sido juez y parte. Entonces, para crear un mercado eléctrico, lo primero es garantizarle piso parejo a todos los generadores. Entonces, se separó el SENACE de la CFE y se constituyó un organismo público descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Energía, que es el que va a administrar el mercado eléctrico. Y que permita la competencia. ¿Okay? Sí. El siguiente paso es que CFE tiene que reorganizarse para ser un participador eficiente en el mercado y no sea una empresa dominante. Eso implica que CFE va a tener que, bajo un corporativo, va a tener que crear, bajo el mando de un corporativo central, va a tener que crear CFE Generación, CFE Transmisión, CFE Distribución y CFE Comercialización. Algo más que puntualizar para quienes nos ven y nos escuchan y que saben que estamos viviendo tiempos complejos, difíciles. Ya sabemos la cotización del peso dólar, el precio del petróleo, nosotros informamos diario de estas cosas y ya uno ya no quisiera hacerlo. Y bueno, sabemos que va a haber un presupuesto austero para el próximo año. Tal vez, no sé, ¿qué nos puede aportar el sector energético para afrontar los tiempos difíciles que vendrán, secretario? Yo creo que en la medida en que la reforma energética vayamos avanzando en su implementación, la gente va a ver gradualmente los beneficios. Un beneficio fundamental que pueden ver
son mejores tarifas eléctricas para la industria, para las familias, mucho más competitivas, mejores precios en los combustibles, más empleos y más inversión en nuestro país. Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, gracias como siempre por tu confianza en este espacio. Gracias, Ricardo, muy amable. Y gracias también a ustedes precisamente por su atención, por su compañía, pero también lo que más agradecemos igualmente, que es la confianza. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.